700 esposas, 300 concubinas, 1400 carros de guerra, más oro que cualquier rey antes o después de él en toda la historia conocida del mundo antiguo. Un templo que tardó 7 años en construirse y que era la maravilla de su siglo. Ese hombre escribió el libro más desolado de la Biblia. No lo escribió como filósofo en su momento de mayor gloria. No lo escribió como rey en el esplendor de su reinado. Lo escribió solo. Y la Iglesia estuvo a punto de borrarlo del canon sagrado 3 veces en la historia. No porque fuera falso, sino porque lo que Salomón escribió sobre la soledad era demasiado verdadero para que la gente lo leyera sin necesitar a un sacerdote que le explicara lo que significaba. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en los archivos de Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y esta noche voy a contarles algo que empezó para mí en un panteón de Guanajuato, con un libro en la mano y una tumba sin flores. Pero antes necesito que entiendan algo que los catecismos nunca explican sobre el Eclesiastés. Porque sin ese contexto, las palabras de Salomón suenan como filosofía de café de domingo. Con ese contexto, suenan como lo que son. La confesión de un hombre que lo tuvo todo y llegó a los 50 y descubrió que nadie lo conocía de verdad. Empecemos por ahí. Empecemos por el nombre. El libro que llamamos Eclesiastés es la traducción griega de un nombre hebreo que la Iglesia decidió no enseñar. Kohelet. No el nombre de un personaje histórico distinto de Salomón. El nombre que Salomón eligió para firmar este libro en particular. Y el Midrash Kohelet Rabba, que es el comentario rabínico antiguo sobre ese libro, explica por qué Salomón usó ese nombre. Kohelet significa el que reúne, el que convoca, el que junta a la gente. Piénsenlo. El hombre que a los 20 años reunió a todos los reinos vecinos con tratados matrimoniales. El hombre que a los 30 reunió a los mejores artesanos del mundo conocido para construir el templo. El hombre que a los 40 reunió a los sabios de cada nación en su corte, porque la fama de su sabiduría había llegado hasta los confines de la tierra. Ese hombre, al final de su vida, eligió llamarse a sí mismo el que reúne. Y el Midrash explica la razón con una precisión que me hizo leer el párrafo 2 veces. Salomón usó el nombre Kohelet porque al final de su vida intentó reunir a las personas que había dispersado con su poder. La soledad de Salomón no fue accidental. Fue el resultado exacto de haber usado a las personas como recursos durante décadas, 700 alianzas políticas con nombres de mujer, 300 concubinas cuya función era la representación diplomática del reino, millones de trabajadores forzados en la construcción del templo y el palacio. Al final, nadie lo conocía, nadie podía conocerlo. El hombre más conectado del mundo antiguo envejeció rodeado de personas que querían algo de él, no personas que supieran quién era. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Las 700 esposas no lo acompañaron en la vejez, lo erosionaron. Y en ese punto de erosión, en ese momento en que todo lo que había construido empezaba a derrumbarse hacia adentro, Salomón escribió el Eclesiastés. No como ejercicio intelectual, como autopsia, como el inventario de lo que había perdido mientras seguía teniendo todo. El Talmud babilónico tiene un pasaje sobre este libro que la catequesis moderna prefiere ignorar. Tratado Shabbat, folio 30b. Los rabinos de la antigüedad debatieron si el Eclesiastés contamina las manos. Esa es la expresión técnica en hebreo para determinar si un texto es sagrado o no.
Un texto que contamina las manos es un texto que tiene el grado de santidad más alto. La disputa fue larga. La escuela de Bet Shammai quería expulsarlo del canon. La escuela de Bet Hillel quería conservarlo. El debate se resolvió por un solo argumento, el versículo final del libro, capítulo 12, versículo 13, que dice: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos». Ese versículo de obediencia salvó al Eclesiastés del olvido en el año 90 de nuestra era. Si ese versículo no existiera, el libro de Salomón sobre la soledad habría desaparecido de la Biblia hace 19 siglos. Y les digo esto porque necesito que entiendan el nivel de incomodidad que ese texto ha producido durante 2000 años. No entre los ateos, entre los propios custodios de la fe. Porque lo que Salomón escribe en el Eclesiastés no se puede encuadrar fácilmente en ninguna teología institucional. No promete paraíso, no ofrece consuelo fácil, no establece una jerarquía de sacerdotes que medien entre el hombre solo y Dios. Dice algo mucho más perturbador. Dice que el hombre más sabio, el más rico, el más poderoso, el más conectado de toda su generación, llegó al final de su camino y no resolvió la soledad. Y aún así escribió el manual. Ahora quiero mostrarles los 3 intentos documentados de suprimir ese libro, porque los conocía antes de ir a Guanajuato, pero fue al ir a Guanajuato que los entendí de verdad. Primer intento, el Concilio de Jamnia, año 90 de nuestra era, que ya les mencioné. La escuela de Bet Shammai argumentaba que el Eclesiastés ensuciaba las manos, es decir, que no era suficientemente sagrado para estar en el canon. El argumento de fondo, que el Talmud registra con más detalle en otros lugares, era que el libro contradecía la teología de la recompensa divina. Si eres virtuoso, Dios te bendice. Si eres sabio, Dios te premia. Si eres poderoso y obediente, Dios te protege. El Eclesiastés destruye esa ecuación con una sola pregunta. Entonces, ¿por qué el hombre más sabio, el más obediente al construir el templo, el más bendecido por Dios en vida, terminó solo y desolado escribiendo que todo es vanidad? La respuesta del Concilio de Jamnia fue no contestar la pregunta, conservar el libro por el versículo final y no discutir el resto. Segundo intento. Teodoro de Mopsuestia, un padre de la Iglesia, un teólogo respetado que enseñaba en Antioquía hacia el año 390 de nuestra era. Teodoro declaró algo que ningún seminario cita porque es demasiado honesto para ser cómodo. Declaró que el Eclesiastés no era un texto inspirado por Dios, que era solo la sabiduría humana de un rey que al final de su vida había perdido su fe. No herejía, honestidad. El Concilio de Constantinopla II, en el año 553, condenó las enseñanzas de Teodoro póstumamente. Un hombre ya muerto fue condenado por decir lo que el texto mismo parece decir. ¿Por qué era tan peligroso lo que Teodoro observó? Porque hacía visible algo que la Iglesia prefería mantener invisible, que la soledad espiritual del hombre más poderoso de la historia no fue resuelta por la institución religiosa, fue sufrida. Y sufrir la soledad delante de Dios, sin sacerdote que la medie, sin ritual que la cure, sin dogma que la explique, eso hacía del Eclesiastés un texto demasiado cercano para ser controlado. Tercer intento. Martín Lutero, año 1532. Lutero declaró que el Eclesiastés era un libro incompleto, que Salomón nunca lo había terminado, que era demasiado oscuro y sin esperanza para ser sagrado. Finalmente lo aceptó, pero con una incomodidad que nunca ocultó en sus escritos. Y la razón de esa incomodidad, que Lutero sí expresó en sus comentarios, es algo que me parece profundamente honesto de su parte. Lo que le molestaba del Eclesiastés era su enseñanza central, que la soledad no tiene solución humana. Ningún poder puede curarla, ninguna riqueza puede curarla.
Ninguna institución, ni la Iglesia de Roma, ni la Reforma Protestante puede curarla. El hombre que lo intentó, con más recursos que nadie en la historia registrada, lo confirma desde el primer capítulo hasta el último. Eso no es un mensaje que ninguna institución religiosa quiera que el pueblo lea sin mediación. Pero antes de llegar a las palabras exactas que Salomón dejó para ustedes, necesito contarles algo que el Corán preservó y que la Iglesia suprimió porque hacía la muerte solitaria del hombre más poderoso demasiado visible, demasiado humana, demasiado parecida a lo que cada uno teme que le pase a los 55 años, solo en la cama, mientras el mundo duerme. En la tradición islámica, Salomón es Sulaimán, el rey de los jinn, de los ángeles y de los vientos. El hombre a quien Alá le dio un dominio que no fue dado a ningún ser humano antes ni después. Y Ibn Kathir, el gran comentarista coránico del siglo XIV, en su tafsir de la Sura Saba, versículos 12 al 14, preserva un detalle sobre la muerte de Sulaimán que la tradición cristiana decidió no transmitir. Sulaimán murió solo, de pie, apoyado en su bastón, y nadie lo supo. Los jinn que trabajaban para él, los ejércitos de espíritus que le obedecían, los ángeles que le servían, todos seguían trabajando porque el cuerpo de Sulaimán seguía de pie con el bastón. Siguieron trabajando durante meses, hasta que las termitas royeron el bastón y el cuerpo cayó, y solo entonces supieron que el rey de todo lo visible y lo invisible había muerto, solo, de pie, sin testigos. El hombre que había comandado ejércitos de seres que los hombres ni siquiera pueden ver, murió sin que nadie lo viera morir. Hay algo en esa imagen que no es posible ignorar si uno llega a los 50 con los ojos abiertos. El poder no garantiza compañía en el momento final. La sabiduría no garantiza que alguien esté ahí. El rey más conectado de toda la historia sagrada de las 3 tradiciones abrahámicas murió sin testigos. Y la Iglesia suprimió ese detalle, no porque fuera falso, sino porque hacía demasiado real el miedo que la Iglesia prefería gestionar como debilidad espiritual y no como experiencia humana universal. El miedo a morir solo. El miedo de don Eusebio, el vecino del barrio de mi madre en Guanajuato, que murió solo en su departamento y cuya tumba encontré sin flores 3 años después de su muerte. Necesito contarles lo que pasó en ese panteón, porque fue ahí donde el Eclesiastés dejó de ser un texto para mí y se convirtió en algo distinto. Don Eusebio era el vecino viudo del 2º piso del edificio donde creció mi madre en el barrio de San Miguel. Yo lo conocía de niño. Un hombre alto, de pocas palabras, que tenía la manera callada de los hombres que han vivido mucho y ya no necesitan impresionar a nadie. Perdió a su esposa cuando yo tenía unos 7 u 8 años, y gradualmente, en los años siguientes, lo vi volverse invisible, no porque saliera menos, sino porque el mundo a su alrededor fue dejando de verlo. Murió solo. Lo encontraron 3 días después. Eso lo supe siendo adulto, ya fuera del seminario de Morelia, investigando en la UNAM. Volví a Guanajuato unos años después de su muerte, por la razón de siempre, los archivos, los registros de la Iglesia colonial, que nadie ha digitalizado todavía y que exigen estar físicamente en la ciudad. Un domingo, sin ningún plan particular, caminé al Panteón Municipal, no a buscar la tumba de don Eusebio, solo a caminar. Los panteones de Guanajuato son distintos a los del resto del país. Las tumbas están construidas hacia arriba, en nichos apilados en las paredes, porque la ciudad no tiene espacio para extenderse. Caminé entre las paredes de muertos sin flores ni velas y encontré la tumba de don Eusebio, por accidente. La lápida tenía su nombre y las fechas, y nada más, sin flores, sin vela, sin fotografía,
sin la botella de agua que en los panteones de México alguien siempre deja, aunque no sepa muy bien por qué, solo la lápida. Y el nombre, y el silencio. Saqué del bolsillo el Eclesiastés que siempre llevo, no la Biblia completa. Una edición pequeña, solo el Eclesiastés, que compré en una librería de la calle Donceles cuando tenía unos 30 años y que llevo desde entonces sin saber muy bien por qué lo llevo. Lo abrí en el capítulo 4, versículo 1, y leí en voz baja sin que nadie me escuchara excepto el viento entre las tumbas. Vi todas las opresiones que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, sin tener quien los consolara. Esa frase en hebreo usa la palabra Menahem, la misma palabra que aparece en las Lamentaciones para describir a Jerusalén destruida y abandonada. La ciudad en ruinas que busca consuelo y no lo encuentra. Salomón usa para describir la soledad de los vivos la misma palabra que el profeta usó para la ciudad en ruinas. No era filosofía, era el diagnóstico exacto de lo que estaba frente a mí. Una tumba sin flores, un hombre que vivió y murió sin que nadie llegara a saber lo que había adentro. Ese día, en el Panteón de Guanajuato, entendí que el Eclesiastés no es un libro sobre la vanidad de las cosas. Es el libro que el hombre más sabio de la historia escribió para los que van a llegar a los 50 y descubrir que el mundo se hace más pequeño. Para los que van a perder personas. Para los que van a sentir que las conexiones que construyeron con esfuerzo durante décadas se van aflojando una por una sin que puedan hacer nada para detenerlo. Para don Eusebio. Para ustedes, si están escuchando esto, y algo de lo que estoy diciendo suena demasiado familiar para ser cómodo. Ahora quiero mostrarles el pasaje del Eclesiastés que los comentaristas judíos medievales identificaron como el texto más audaz que Salomón escribió jamás. No porque fuera el más poético, sino porque era el más preciso. Capítulo 12, versículos 1 al 7. Rashi, el gran comentarista del siglo XI, y Rashbam, su nieto, e Ibn Ezra, su contemporáneo sefardí, leen este pasaje de una manera que la tradición cristiana decidió abandonar. Porque la tradición cristiana prefirió interpretar este pasaje como metáfora espiritual del alma en el fin de los tiempos. Y lo que Rashi, Rashbam e Ibn Ezra vieron en el texto es mucho más concreto, mucho más perturbador, mucho más honesto. Salomón describe el envejecimiento del cuerpo humano con precisión clínica. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y el texto procede a describir lo que viene. Los guardianes de la casa tiemblan, los brazos, los fuertes se doblan, las piernas, las que muelen cesan porque son pocas, los dientes, las que miran por las ventanas se oscurecen, los ojos, se cierran las puertas de la calle, los oídos que ya no distinguen los sonidos del exterior, y se levantarán a la voz del ave, el sueño que se vuelve ligero y se interrumpe en la madrugada, y todas las hijas de la música serán abajadas, la voz que cambia, la música que ya no suena igual. Salomón describe el envejecimiento del cuerpo con una precisión que los médicos medievales no alcanzaron. Rashi lo lee como una descripción clínica exacta del proceso de declive físico, no metáfora del alma. El cuerpo que se derrumba y la persona que está sola en ese derrumbe. La Iglesia reencuadró este pasaje como alegoría espiritual. ¿Por qué? Porque permitir que el pueblo lo leyera como Rashi lo leía significaba admitir que el cuerpo se deteriora, que ese deterioro no puede detenerse con ningún rito ni ninguna oración, y que el hombre o la mujer que envejece y lo siente en los brazos y en los ojos y en los oídos está experimentando exactamente lo que el rey más sabio de la historia describió con precisión clínica. Sin solución institucional,
sin intermediario clerical, sin que ningún sacerdote pueda hacer nada al respecto. La Iglesia convirtió el diagnóstico clínico de Salomón en metáfora espiritual para que el pueblo siguiera necesitando a la Iglesia para interpretar lo que estaba viviendo en su propio cuerpo. El Talmud babilónico, Tratado Shabbat, folio 152a, tiene una cita atribuida al rabino Rab del siglo III que desarrolla directamente este pasaje del Eclesiastés. El anciano cuya mente se nubla es como un texto que se ha borrado. Esa imagen me resulta perturbadora desde la primera vez que la leí. No el anciano cuyo cuerpo falla, el anciano cuya mente se nubla, que pierde la conexión interna con quien era, que tiene el cuerpo presente, pero el texto borrado. Y el Talmud establece que esa pérdida, esa experiencia de no reconocerse a uno mismo, no es abandono social. No es que los hijos no llamen, no es que los vecinos no visiten. Es la pérdida de la conexión interna con quien uno fue. La soledad más profunda no es exterior, es la separación de uno mismo. Salomón lo sabía, lo escribió en el capítulo 12, y la Iglesia prefirió que lo interpretáramos como metáfora del alma en el purgatorio. Ahora necesito decirles algo que me parece importante sobre los 50 años en particular, porque el Eclesiastés no es un libro sobre la vejez en general. Hay algo en el contexto histórico del texto que lo conecta específicamente con ese momento de la vida. El Pirkei Avot, el tratado mishnaico de los padres, en el capítulo 5, verso 21, Yehudá ben Teimá, establece las edades del ser humano con una precisión que el judaísmo clásico tomó muy en serio. A los 50 años, dice el texto, el ser humano es apto para dar consejo, ben jamshin leetzah. El que tiene 50 años está en la etapa en que puede aconsejar a otros, en que la experiencia acumulada se convierte en sabiduría transmisible, en que el conocimiento deja de ser personal y puede ser dado. Salomón lo sabía. El Talmud, que comentó el Eclesiastés, lo sabía. Y hay un detalle en el primer libro de los Reyes que los predicadores raramente mencionan. Capítulo 12, versículo 8. El hijo de Salomón, Roboam, que perdió 10 de las 12 tribus de Israel en el primer año de su reinado, tomó esa decisión catastrófica porque desechó el consejo de los ancianos. El texto dice literalmente que Roboam abandonó el consejo de los mayores que le habían servido a Salomón y siguió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él. El reino se dividió. 10 tribus lo abandonaron. El hijo del hombre más sabio de la historia destruyó en un año lo que su padre había construido en 40. ¿Por qué? Porque Salomón, que a los 50 estaba en la edad del consejo, no le dio ese consejo a su hijo. No porque no lo tuviera, sino porque ya no estaba en condiciones de darlo. Porque la soledad a la que había llegado, la soledad que el Eclesiastés describe desde adentro, la soledad del hombre que usó a todos como recursos y al final no tenía a nadie a quien transmitir lo que sabía, esa soledad lo había incapacitado para la función exacta que la tradición judía asigna a los 50 años. El que reúne no pudo reunir a su propio hijo. El que era apto para dar consejo no pudo dárselo al único que lo necesitaba. Y Roboam gobernó solo, sin el conocimiento de su padre, y el reino de Israel nunca volvió a ser lo que había sido. Esa es la consecuencia de la soledad de Salomón. No filosófica, histórica, no abstracta, documentada en el primer libro de los Reyes. Y es exactamente lo que el Eclesiastés intenta prevenir para quienes lleguen a los 50 y todavía puedan hacer algo. Ahora quiero darles las 3 lecturas del Eclesiastés que Salomón escribió para este momento de la vida, que la Iglesia nunca enseñó en este contexto. No porque las palabras estuvieran ocultas, sino porque el contexto fue suprimido. Y sin el contexto, son filosofía. Con el contexto
son el manual de un hombre que llegó donde ustedes están llegando y dejó escrito lo que aprendió demasiado tarde. Primera lectura, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. No siempre ganan los más veloces en la carrera, ni los más fuertes en la batalla. No siempre los sabios tienen pan, ni los entendidos riquezas, ni los que tienen conocimiento, favor. Esa frase, leída en el contexto de la vida de Salomón, no es un lamento, es una liberación. El hombre que ganó todas las carreras, que fue el más sabio, el más rico, el más favorecido, está diciéndoles algo que ningún sistema religioso o económico quiere que escuchen. Que los 50 no son el momento en que el resultado se contabiliza. Que no es demasiado tarde porque el juego de la velocidad y la fuerza no era el único juego posible. Que el juego cambia de reglas exactamente cuando uno llega a la edad en que Salomón era apto para dar consejo. Salomón ganó todas las carreras de la primera mitad de su vida y perdió lo que más importaba. Y les está diciendo que ganar las carreras no era lo que valía la pena ganar. Eso no es consuelo barato para los que perdieron. Es la corrección del error que Salomón mismo cometió. Segunda lectura, Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esa es la frase más conocida del Eclesiastés, la que se lee en las bodas, la que aparece en los calendarios de reflexiones espirituales, la que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Pero nadie la lee en el contexto en que fue escrita. Nadie recuerda que esa frase la escribió el hombre que tenía 700 esposas, el hombre que había tenido más personas a su alrededor que nadie en la historia de su región. El hombre que literalmente nunca estuvo solo en el sentido físico del término y que al final de su vida escribió esa frase. Mejor son dos que uno. Piénsenlo desde ahí. No es el consejo de un hombre que nunca tuvo compañía. Es la conclusión de un hombre que tuvo toda la compañía del mundo y descubrió que la compañía que había tenido no era la que la frase describe, porque la compañía que describe la frase tiene una función específica. El uno levantará a su compañero cuando caiga. No el uno administrará los negocios del otro. No el uno hará alianzas con las naciones vecinas del otro. No el uno producirá herederos para el otro. El uno estará ahí cuando el otro caiga. Y cuando uno llegue a los 50 y haga el inventario honesto, la pregunta que esa frase hace es la más difícil de responder. ¿Tienen en su vida personas que estarían ahí si cayeran? No personas que los necesitan, personas que los conocen. La diferencia entre las dos es exactamente la diferencia entre las 700 esposas de Salomón y la persona que la frase del Eclesiastés describe. Salomón no la tuvo, y lo supo, y lo escribió para que los que vienen después no lleguen al mismo lugar. Tercera lectura, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este versículo es el más contraintuitivo de todo el libro y el más incomprendido. La interpretación tradicional lo convierte en un consejo de inversión. Da generosamente y recibirás con creces, que no es lo que dice. El texto hebreo usa la imagen de echar pan sobre el agua, que es un gesto que no produce ningún retorno visible. El pan que echas al agua se empapa, se deshace, no vuelve. Salomón no está diciendo, da y recibirás el doble. Está diciendo, da sin saber a quién, sin saber cuándo, sin esperar retorno. Y ese es el consejo más extraordinario de todo el libro viniendo de este hombre. Porque Salomón pasó su vida dando con retorno calculado. Cada alianza tenía precio, cada relación tenía función.
Cada gesto de generosidad estaba inserto en un sistema de reciprocidad política que él diseñó con más cuidado que el templo. Y al final, lo que aprendió, lo que escribe en el capítulo 11 como si fuera el antídoto exacto a todo lo que hizo mal, es esto: da sin calcular el retorno, no como estrategia, como forma de vivir, como el único movimiento que puede cortar el ciclo de soledad que él mismo creó con 40 años de dar calculadamente. Echa tu pan sobre las aguas, porque la persona que recibe el pan que nadie calculó dar, esa persona lo recuerda de una manera que no puede planificarse ni negociarse. Y eso, multiplicado durante años, es lo que crea la red que no se construye con tratados políticos. Salomón lo aprendió demasiado tarde. Lo dejó escrito para que ustedes no lo aprendan demasiado tarde también. Quiero decirles algo que me parece honesto reconocer antes de terminar, porque hay una dimensión de esta investigación que me resulta personal de una manera que no siempre es cómoda. Tengo 58 años. Cuando fui a ese panteón en Guanajuato, tenía 40 y pocos. Llevaba años fuera del seminario, investigando solo, en bibliotecas, en archivos, en ciudades que mis amigos del seminario nunca visitaron y que mis compañeros de la UNAM nunca entendieron del todo por qué me importaban tanto. Y me acuerdo de que en el tren de vuelta de Guanajuato a la Ciudad de México, con el Eclesiastés en la mano, pensé en don Eusebio, y luego pensé en Salomón, y luego pensé en mí, y me pregunté si yo estaba haciendo con mi propia vida algo parecido a lo que Salomón documentó que hizo mal. No con 700 esposas, con la investigación, con los archivos, con el conocimiento que acumulaba en cuadernos que nadie leería mientras yo viviera. Si el que reúne terminaba solo, era precisamente porque reunía cosas, no personas. Esa pregunta no la puedo responder por ustedes, pero creo que es la pregunta que el Eclesiastés hace desde el principio al final, y creo que es la pregunta que el hombre más sabio de la historia no supo hacerse a tiempo, y que Roboam, su hijo, pagó el precio, y que las 10 tribus de Israel pagaron el precio, y que la tumba sin flores de don Eusebio era la respuesta que yo necesitaba ver en piedra para entender lo que venía leyendo en texto desde hacía años. Antes de terminar, quiero dejarles algo concreto, porque el título de este video prometió lo que Salomón dijo, y Salomón lo dijo de manera práctica, no filosófica. Las 3 lecturas que les di son el manual que dejó. Pero hay una pregunta debajo de esas 3 lecturas. La pregunta que los 50 plantean con una claridad que los 30 no tienen y que los 70 llegan demasiado tarde para responder con tiempo. ¿A quién conocen que los conoce a ustedes? No que los necesita, no que les debe algo, no que los admira por lo que han logrado. ¿Quién los conoce? ¿Quién levantaría a su compañero cuando cayere? Salomón no lo tenía, lo supo, lo escribió y murió, según la tradición que el Islam preservó con más honestidad que la cristiana, de pie, solo, apoyado en su bastón, sin que nadie lo viera morir. Eso no es un castigo, es el resultado exacto de 40 años de dar calculado. El Eclesiastés es el libro que escribió para que el resultado sea diferente, para que quien llegue a los 50 con los ojos abiertos todavía tenga tiempo. Echa tu pan sobre las aguas, porque el pan que echas al agua sin calcular el retorno, ese pan, dice Salomón, después de muchos días lo hallarás. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense.